Bueno, para comenzar voy a empezar hablando sobre el texto de Modernidad y Escuela, los restos del naufragio. A la escuela, desde los comienzos, la tenían vista como una institución social o un producto histórico, la cual tuvo muchos cambios y modificaciones. Tuvo que transformarse para pasar el tiempo y llegar a la escuela que hoy en día conocemos en la actualidad. Uno de los cambios más importantes que tuvo la escuela fue con la llegada de la Revolución Francesa y la modernidad misma. Pero antes de ver cada cambio que tuvo en ese entonces, tenemos que partir de tres ejes principales, los cuales nos llevan a esos cambios. El primero que podemos ver es el malestar pedagógico. El segundo, la crisis existencial de la educación. Y el tercero, podemos ver a la educación como centro de todo discurso político y cultural. Bueno, estos tres ejes pudieron llegar a la luz, podemos decirle de esa forma, gracias al vínculo que había entre la escuela y la sociedad, ya que vemos que tenía un mal vínculo, porque nos encontrábamos con padres despreocupados, con chicos que no querían asistir a la escuela porque les parecía aburrido, algo innecesario, y con docentes que no tenían las herramientas para mejorar aquella educación. Bueno, vemos desde ese entonces, vemos que había algo que rompía. En la edad del Renacimiento, mejor dicho, en el siglo X al siglo XII mayormente, la escuela educaba solamente a los privilegiados, a los que se merecían ser educados para ese entonces. Y vemos que con la llegada de la Revolución Francesa y la modernidad, ese eje cambió. ¿Por qué? Porque gracias a la modernidad, la escuela pudo enseñar a todos ser educable. Ya no excluía a todos, sino que traía nuevas ideas, un refresco para lo que era la escuela en ese entonces. Traía ideas que podía mejorar la política, la economía, podía mejorar el mundo entero con la escuela. Vemos que sus tareas, las tareas escolares eran transformadoras para la sociedad. Había mejorado un vínculo entre la sociedad y la escuela, cosas que en anteriormente ya venía roto. Vemos también una escuela laica, la cual rompe con la estructura de Dios lo principal. Como veníamos hablando, había mejorado un vínculo entre la sociedad y la escuela. Pero a partir de este texto que vamos a ver ahora, que es la educación y sociedad en la Argentina, vamos a comprobar que muchas de las cosas que que en ese tiempo se creía que iban a mejorar, no mejoraron. Vemos que volvió a aparecer síntomas de una crisis nueva en este entonces. Vemos que nace la ley 1420 y podemos ver un montón de cosas a favor y en contra de lo que fue la escuela. Primeramente nos encontramos con un Sarmiento eh, tratando de civilizar a los bárbaros. Pero nos encontramos que muchas de las cosas ya mencionadas anteriormente, como que la educación transforma, que podemos cambiar, un montón de cosas así, vemos que eran solamente utopías, que no se cumplieron. Podemos dar ejemplos como que la educación no terminó con la guerra, ni con el hambre, ni con la economía, no llegó a mejorar. Vemos que mientras más avanzaba el tiempo, eh, seguían existiendo desigualdades, distintas clases sociales, vemos que seguían existiendo un montón de cosas que la educación no pudo cambiar. Y en estos casos podemos ver que la escuela era la reproductora de esas desigualdades. En este texto, Tedesco nos habla de un fracaso escolar, que sí existió y que muchas veces sigue existiendo. ¿Por qué? Porque la escuela en ese entonces estaban planteadas para ser exitosa. Y al no ser exitosa, podemos llegar a hablar de un fracaso escolar, que no pudo llegar a concretar el sueño que aquellos que en aquel entonces tenían a la escuela como un cambio total, pudiera hacerse realidad. Ver
que la escuela, la educación misma, era lo que la clase dominante quería que sea. O sea, se enseñaba lo que a ellos les parecía que fuera bien en ese tiempo. Vemos que no era una escuela transformadora, no hubieron cambios drásticos. Como en los dos textos anteriores vinimos hablando sobre la sociedad y el vínculo que tenían con la educación, ahora en este texto, en la sociología clásica, nos encontramos con dos enfoques totalmente diferentes. Uno de los enfoques, el de Durkheim, y el otro, el de Weber. Para empezar con el de Durkheim, vemos que él plantea que la sociedad está totalmente desordenada, que para tener un orden, la sociedad necesita seguir normas, seguir reglas por alguien que las imponga. Y que sobre todo la solidaridad y el compañerismo hacen una mejor sociedad. O sea, se complementa con que entre la ayuda mutua, entre la sociedad misma, está la mejoría. En este hecho, Durkheim resalta que hay una solidaridad mecánica, que sería esta, la de todo es mejor si estamos en compañerismo. Pero también resalta algo contradictorio que es la orgánica, que es más el individuo como sociedad. En comparación a sus dos posturas, Durkheim resalta que en la orgánica hay un conflicto entre los individuos, pero que a esa solución solamente se llegará con la conciencia colectiva. En cambio, Weber, a lo que dice Durkheim, que la sociedad es colectiva y que vamos por un mayor ascenso en lo colectivo, en el compañerismo, él cree que la sociedad es individualista, ya que cada uno es consciente de sus actos y acciones a través de la ley. Que cada uno de nosotros tenemos conciencia propia de hacer lo que está bien o lo que está mal. Lo ideal para Weber es que cada uno de los individuos en la sociedad puedan poner su punto de vista para formar una sola forma de pensar, la cual va a mejorar. Pero para eso deben estar todos de acuerdo y respetando la perspectiva de cada uno. Mucho a la sociedad. La ve como individualista, con un pensamiento capitalista y sobre todo que cada uno se preocupa por lo suyo y considera que cada individuo es un actor social.